Pues muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Mujeres Alzando la Voz desde su casa productora La Quimbomba Radio. Hoy tenemos una invitada especial que es parte de la colectiva, Beatriz, bienvenida. Muchísimas gracias. Y aquí está Sila, que es la representante de la colectiva Ley Sabina contra Deudores Alimentarios Yucatán. Bienvenida. Gracias, Ale. Buenas noches a todas. Y bueno, pues Beatriz se encuentra aquí para contarnos acerca de su historia como mujer que está viviendo violencia económica junto con su infancia. Bienvenida, Beatriz, y pues cuéntanos. No, muchas gracias por la invitación y por esos espacios que creo que son fundamentales para que las mujeres alcemos la voz, ¿no? Muchas veces, muchas de nosotras sentimos miedo de hablar porque pensamos que somos las únicas o que nuestras ideas contra esta violencia están mal, porque muchas veces nuestros deudores, esa violencia igual emocional que te generan es lo que uno piensa, ¿no? Que uno está mal por alzar la voz. Pero cuando te das cuenta con esta colectiva, por ejemplo, que somos muchas mujeres que estamos alzando la voz, cambia totalmente la narrativa de nuestra historia. Entonces, estos espacios no son con el fin de juzgarnos a nosotras mismas, de juzgar las historias de las otras, sino escucharnos, apoyarnos y aprender de lo que estamos viviendo todas, ¿no? Que creo que es lo más fundamental de lo que he vivido en la colectiva, ¿no? De aprender, de acompañarnos y de, pues ahora sí que tener compañía en ese proceso que nosotras estamos viviendo. Hablando de mi deudor y del deudor de mi hija, sobre todo, que creo que es muy importante, nosotros alzamos la voz, no por nosotras, que sí en parte, pero nosotras vemos por nuestra infancia, por la infancia que está sufriendo no solo una violencia económica, sino también una violencia emocional y un abandono, ¿no? Un abandono por parte del padre, que ese es mi caso, ¿no? Yo empecé una relación, como todas las relaciones, todo es color de rosas, todo es bonito, nos enamoramos, por ahí del 2013, 2014, empezamos a tener una relación de novios, ¿no? Hubo varios factores o puntos rojos que creo que por la edad que yo tenía no logré ver e identificar, como por el ejemplo de que él ya había estado casado 2 veces, se había juntado 2 veces y ya tenía 2 hijos y una vez había sido, ya se había casado y era divorciado. O sea, en total ya había tenido 3 parejas con las que había convivido. Exacto, ¿no? Y con 2 de ellas había tenido hijos, ¿ok? Entonces ya estamos diciendo que ya tiene 2 infantes de cajón, ¿no? O sea, y hay algo que yo siempre he pensado, que independientemente de la relación que uno pudiera tener con sus exparejas y todo, los que menos tienen la culpa son los niños o las niñas, ¿no? O sea, ellos no tienen la culpa de las decisiones que nosotros como padres tomamos. Cuando nosotros empezamos la relación, yo lo acepté con los 2 infantes de las mamás distintas, pero creo que me faltó escuchar, ahora sí que la voz de mamá, la voz de la experiencia, la voz de las personas que estaban a mi alrededor, porque sí era muy raro ver que él no convivía con sus hijos, ¿no? Cuando empezamos a tener una relación un poquito más cercana, yo le decía, oye, ¿por qué no llamas a tu hija y salimos con ella, ¿no? O salimos con tu hijo, o salimos... ¿Por qué? Porque parte de una relación también no es solo te quiero a ti y ya, sino es con quién estás, quiénes tienes atrás de ti, tus hijos, ¿no? Vamos a involucrarlos y todo. Sí veía que esa parte le costaba mucho a él, pero no sé si es la ceguera del enamoramiento, por no decir otra palabra, no me dejó ver más allá, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Él me pide matrimonio, no nos habíamos casado cuando me entero que estaba embarazada. Mi hija siempre fue una bebé deseada, nunca fue, no le puedo llamar un accidente porque no fue así, ¿no? Era una bebé deseada por mí y deseada por él. Sin embargo, cuando empezamos con el proceso del embarazo, mucho cambió. O sea, como que el chip cambió totalmente de la persona que antes era. Yo para ese entonces, yo ya estaba terminando mi licenciatura y trabajaba, ¿no? Y me salió casualmente una nueva oportunidad de trabajo que ganaba mucho más y todo, y yo sentía como una parte de recelos de,
oye, pero tú me habías dicho que ya no ibas a trabajar y ahorita vas a agarrar esta nueva oportunidad, ¿por qué? Pues porque es parte también de mi realización personal, profesional, que muchas veces las mujeres dejamos a un lado por los hijos y por los hombres, cosa que recomiendo saltarse esa parte, jamás hacerlo, no Así dejen es. sus sueños por nadie, por nada del mundo, porque si una está bien consigo misma, todo lo demás va a estar bien y todo lo demás va a fluir. Yo decidí tomar la oportunidad y sí vi como ese, no lo sé, o sea, como que yo sí puedo realizarme como hombre, pero tú como mujer, no. O sea, ese mensaje fue el que me dejó a mí. Yo seguía trabajando, seguía pues con mis cosas. Obviamente dejé otros trabajos que tenía mientras estaba estudiando y todo, pues porque ya no podía ejercer muchos trabajos, pues por el embarazo, ¿no? Sí sentía que ya era muy distinto el trato. Y el primer foco rojo que a mí me generó fue un día que él me fue a recoger de mi trabajo. Yo en ese entonces salía de noche. Y discutimos por X o Y razón. Discutimos. Yo ya estaba tan enojada que lo que yo le dije es, ¿sabes qué? Por favor, déjame bajar del carro, déjame caminar, relajarme y luego hablamos. ¿Por qué? Porque una cuando esté enojada pueden pasar muchas cosas. No puede decir cosas hirientes, puede decir cosas que en ese momento no quieres decir. Él me empezó a gritar, empezamos a discutir, yo ya estaba embarazada, tenía 7 meses y medio más o menos. Y de la nada me dijo, que te calles, bla, 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 me pegó en la pierna. Estábamos en el carro, recuérdenlo. Y de la nada él no se dio cuenta que el carro que estaba enfrente había frenado y nos fuimos contra el carro y vino una carambola por detrás, yo con el cinturón que me jaló la panza y empecé a tener contracciones. Cuando el de adelante se da cuenta que yo estaba embarazada y que empecé con contracciones, le valió que le había pegado en ese entonces mi prometido, porque no nos habíamos casado. Me llevaron directo al hospital, a un IMSS, y allá me mantuvieron una semana porque estuve, o sea, iba a empezar a tener labor de parto, ¿no? Entonces ellos decían, no, todavía no, vamos a tratar de que no nazca la bebé, todavía. Entonces imagínate, entras, tú sabes que al entrar a un IMSS no tienes comunicación con nadie. Sí, es no, horrible. no puedes, de las visitas son quién sabe cada cuánto. Y Hacerte el reclusorio. no, hombre, y una en esa situación, imagínate toda la carga emocional que yo estaba llevando que después de un pleito, estás allá hospitalizada, Sin comunicación. pensando que vas a dar a luz, deseando que tu hijo esté bien, bueno, en mi caso, mi hija esté bien. Era un cúmulo de emociones tremendo. Y en ese entonces como que mi cerebro hizo un poquito de clic de toda la situación que estaba viviendo, ¿no? Salgo y como cualquier violentador, como si nada hubiera pasado, te lleva flores cuando sales, te cuida, te mima, no pasó nada, besito, besito, vamos a estar bien, como si nada hubiera pasado. Y creo que ese fue mi mayor error, no haber huido en ese instante cuando pasó la primera vez, ¿no? Porque si pasa una, pasa otra. Sí. Y una lo va a normalizar, la violencia uno lo normaliza bien cañón, o sea, lo normalizamos como si fuera algo natural de nuestra vida diaria. Porque pues vivimos en una sociedad que ha normalizado la violencia y se espera, ¿no? Que pues las mujeres aguantemos, soportemos, toleremos todo, ¿no? Siempre con una sonrisa, tranquilas, ¿no? Olvidamos, ¿no? Es como una página blanca en nuestro cerebro todos los días, que olvidamos lo que hacen, ¿no? ¿No? Entonces, pues realmente ya no estamos en esas épocas donde, pues antes las mujeres aguantaban porque no tenían las mismas posibilidades para trabajar, por ejemplo, ¿no? Como antes los matrimonios duraban mucho, Años. ¿no? Miles de años. Miles de años. Porque se amaban, ¿no? Pues porque la mujer se aguantaba Todo. todo, se lo tragaba. O sea, realmente por eso han durado muchos matrimonios. Ahora, si tú le preguntas un matrimonio antiguo, ¿fuiste feliz en ese matrimonio? ¿Te sentiste amado? Allá vamos a saber realmente la verdad de la situación, ¿no? Pasa que nace mi hija. Ya saben, el nacimiento de un bebé es maravilloso, es como que trae una alegría, es como un sedante a toda la situación emocional que tú estás viviendo con tu pareja. Como que te olvidas por un momento de todo lo negativo, ¿no? Porque hay un nuevo ser, empiezas a tener
esa parte como emocional bien bonita, ¿no? Esa parte del amor que tú le vas a dar a tus hijos y todo. Yo llegué a la casa después, un día después de haber dado a luz y es, órale, hay que lavar los platos. La casa estaba sucia porque él no fue alguien que haya limpiado antes. Mientras yo estaba en el hospital dando a luz, que quería, bueno, voy a preparar todo para que mi pareja esté bien, llegue a la casa tranquila, sin preocupaciones. No, eso jamás pasó. Ojo, ese es otra red flag, como le decimos ahora, porque pues, oye, es la mamá de tu hijo que acaba de dar a luz, también piensa un poquito en ella, ¿no? Y en Y en la criatura que está entrando a tu casa. La vas a meter ahí donde. Ajá, y teníamos una perrita en ese entonces y la pipí, la popó de la perrita que no había limpiado. Y obviamente yo llegué a sentar a mi criatura en su cuna y vámonos a barrer, a trapear, a limpiar la olla que había dejado de la comida 2 días antes y que ya olía a podrido. Bueno, un caos. Obviamente uno cuando tiene hijos y cuando decide casarse, porque no nos habíamos casado, siempre empieza una relación no pensando en que va a terminar. Yo creo que nadie en esta sociedad dice, me voy a juntar para separarme en 3 años, ¿no? Sí, por eso se lo debemos a Disney, porque juntos para siempre vivieron felices por siempre. No, realmente el final feliz o el juntos para siempre, yo creo que es algo que se toma, es una decisión de todos los días, ¿no? Nosotros hasta donde termine, hasta donde aguantemos y hasta donde sea sano para las dos partes, ¿no? Hasta donde podamos comunicarnos y todo. Pero no sé qué pasó en mí, que yo dije, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, un nuevo comienzo. Está la niña, ¿no? Obviamente tenía, como les digo, ese sedante de amor que me había dado mi hija. Uh-huh. Nos casamos 1 mes y medio después de que nació la niña. Y a los pocos meses yo me separé. O sea, literal, tardé más en mi embarazo que casada con él. O sea, casada, juntada, porque yo me caso en agosto y empezaron los detalles. Llega una demanda a la casa, que era de una de sus hijas, que debía la pensión alimenticia y tenía una orden de que ya lo iban a agarrar. Cuando él ya me había dicho que él era puntual en sus pagos, que él pagaba, que él sí era constante, que él sí era el proveedor, bla, bla, bla. Y ojo, yo con la mamá jamás tuve un problema, al contrario, con la mamá de esa niña me llevé súper bien. Y si me está viendo, ella va a saber que no estoy diciendo mentiras. Yo cada que podía a la niña, oye, préstamela, vamos a comprarle ropa nueva, pero esa era mío, o sea, era mi iniciativa, no era una iniciativa de él. Y ella claramente sabía que si la niña traía algo de esa casa, no era por él. No vamos a ser totalmente francas. Entonces, pues obviamente, tú ves eso, te enojas, porque me estás mintiendo. Dices que no tienes dinero porque le estás dando a tus hijos. Las mentiras. Cuando es una completa mentira. 1, 2. Él solía viajar mucho antes. Se supone que trabajaba de modelo. ¿Ok? Y en eso me escribe el que era su manager diciéndome que tenía una relación con él. ¿Ok? Y acá no vamos a entrar a hablar de preferencias sexuales ni nada, porque no es el caso. El caso es una infidelidad que vino arrastrándose desde antes y con pruebas. O sea, no era solo así como que estoy enojado con él y te lo voy a decir porque me hizo X o Y. No, te estoy mostrando pruebas de que existió eso, ¿no? Y yo me molesté tanto que fue lo que le dije, mira, hay esto, me haces esto, me haces lo otro. Y aparte estoy trabajando para proveer también en tu casa, porque es como si estuviera pagando una renta en tu propia casa. Si quieres una familia, hazte cargo de ella, ¿no? Estoy hablando que mi hija tenía 5 meses de nacida, más o menos. Y bueno, no duró ni una semana. Ni una semana duré con esta historia de hazte cargo tú, ¿no? Uh-huh. Me va a buscar con la niña a mi trabajo, porque él solo se hacía cargo en las tardes, como 3 o 4 horas de la niña. Me molesté mucho porque llegó en el carro borracho con la niña en el carro. Y eso es una manera de exponer. Si él se quiere exponer, es muy su problema, pero que no exponga a mi hija.
No expongas la integridad de un menor allá porque, pues, está cañón, ¿no? Y cuando yo le dije, oye, estás en estas condiciones, estás haciendo esto, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, no te estás dando cuenta, o sea, él ya estaba en un rollo porque ya veníamos con ese pleito, es que no me vas a decir lo que tengo que hacer, es que no me vas a decir cómo yo tengo que actuar, y yo sé lo que hago, yo sé cómo manejar, tú no sabes manejar, y empezaron los insultos. Llegamos a la casa y me doy cuenta que estaba en la casa con otras 2 personas, hombres, que no conozco. Entonces, tú como mamá, ¿cómo te sentirías de saber que tu hija estaba con su papá responsable, con otras 2 personas dentro de la casa que desconoces, hombres, y tu hija ahí? ¿Cómo se sentirían ustedes? Papá responsable, borracho. Horas. 3, 4 horas. Y, Borracho. Además. y aparte había una ropa de mi hija en la pileta, como un comedor, que habíamos dejado allá y que las habían agarrado de servilletas y tenían los dedos manchados de chetos allá en la ropa de mi hija. Además. Y ese día me solté a llorar como no lo había hecho. Me solté a llorar, fue un 30 de diciembre, me acuerdo muy bien, 30 de diciembre, fue un día antes de Año Nuevo. Dormí a mi hija y me metí al baño a llorar. Teníamos como un escaloncito que él tenía como una tipo bañera en el baño. Y yo me senté en el escaloncito a llorar. Me rompí. Fue el día que me rompí, Silo. Fue el día que ya dije, no sé qué estoy haciendo. No sé, de verdad, no sé qué estoy haciendo. Obviamente él, al estar borracho, él no sabía lo que estaba haciendo. Él no sabía lo que estaba diciendo. Y pasa que entra al baño y empieza a discutir conmigo. Y me dice una frase, pues si no quieres estar aquí, pues vete. Y eso me armó de valor para pararme y decirle, pues me voy. Pero no me fui así limpia. Yo nada más sentí como lanzó un golpe y mi cabeza fue a dar hacia el inodoro que estaba a un lado. Y mis lentes se rompieron. O sea, si no hubiera tenido los lentes, otra historia hubiera sido. Nos quisimos agarrar a golpes. Él también, pues, él es una persona que mide casi 2 metros. O sea, es una persona muy grande. Yo no sé cómo le hice que, creo que lo mordí. Logré zafarme de él. Logré agarrar a mi hija, agarrar mi celular y correr frente a la vecina. Le hablé a mis papás. Le hablé en ese entonces a un amigo que trabajaba en la fiscalía. Mándame patrullas porque acaba de pasar esto, ¿no? O sea, y había dejado unas cosas, entré rápido a la casa, dejé encomendada a la niña, empezamos a discutir, la mamá llega, que por qué le estoy haciendo eso a su hijo. Típico de Las mamás. las señoras que... ¿No? Que, Típico. y llegaron también las hermanas, así como que muy... Y yo le dije, a ver, señora, cálmese, si se le hiciera a alguna de sus hijas, ¿usted cómo se sentiría? Claro, definitivamente. ¿No? ¿Cómo se sentiría si se le hicieran a alguna de sus hijas? ¿No? Nos separamos, fue la primera vez que nos separamos porque debo decir que después de un tiempo volvimos a intentarlo, ¿no? Yo volví a caer como una ilusa, esperando que realmente él cambiara y que él quisiera tener pues esa relación Y es sana, que es ¿no? importante decir en este momento que justamente porque nosotras estamos en la postura de que estamos dispuestas al cambio y de que tenemos también las herramientas internas para modificarnos y que estamos dispuestas a hacerlo por nosotras mismas, nuestras infancias y por la relación misma, es que volvemos a creer, porque realmente creemos que estas herramientas que yo tengo, o bueno, la forma en la que si yo me puedo reinventar, pues yo creo que tú también tienes la oportunidad. O sea, no es que yo sí pueda y tú no puedes, o las mujeres podemos y los hombres no. Es una cuestión de elección, porque seguramente que él también hubiera podido hacerlo, pero pues Es no una le dio la cuestión de gana. decisión, ¿no? Y de echarle ganas y de tener la iniciativa de poder hacer un cambio, ¿no? Que al principio sí lo vi, pero obviamente cuando intenté regresar con él le puse una condición. La primera fue que no quería regresar a su casa.
no aún, porque pues prácticamente su mamá me sacó de la casa de él. Entonces yo no iba a estar en una casa donde ya me habían sacado. Entonces, si quieres, vamos a intentarlo, rento una casa y vamos viendo si funciona. Les digo que esto fue en diciembre y nos volvimos a separar en diciembre. O sea, ¿cuántos meses estamos hablando? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estamos hablando de 3 meses que lo intentamos. Perdón, yo pensé de diciembre a diciembre. No, esto pasó en diciembre de 2015. En 2016, por ahí de septiembre, agosto, septiembre, volvimos a intentarlo. Pero sí, a los 9 meses más o menos. Pero él ya traía unos comportamientos que sí se veía que él ya no quería, ¿no? O sea, te das cuenta que una persona ya no quiere intentar tener una relación contigo cuando hay un alejamiento, ¿no? Uh-huh. Hay un alejamiento totalmente de comunicación, de todo lo que tú quieras. Buscan pretextos siempre como para no estar cerca de ti o hacerse cargo de la niña. Bueno, el caso es que un día estábamos en una lavandería, nos encontramos unos amigos y el típico, ¿y qué onda? ¿Cuándo el otro? ¿No? ¿Cuándo el otro bebé? Y algo que dijo es, con esta loca no vuelvo a tener hijos. Yo me molesté muchísimo porque me ofendió delante del público y delante de todos. Y ya veníamos con un cúmulo de ese tipo de comentarios, de ese tipo de violencia emocional y psicológica que te están mandando, que fue una de las veces que, debo de confesarlo, sí, reaccioné violentamente y le di una cachetada. Porque ya era demasiado el peso emocional, el decir, estoy tratando de salvar una relación que todos me están diciendo que no va a funcionar, estoy poniendo un grano de esperanza en ti y tú me estás pagando de esta manera. O sea, me estoy sobajando, me estoy humillando, me estoy dejando como persona, mi valor como mujer, como persona. Yo estaba por los suelos. O sea, yo te puedo decir en ese momento que yo no tenía amor propio hacia mí. Me acuerdo que una tía me vio muy mal y ella vive en Playa del Carmen y me dice, ¿sabes qué, Beatriz? Te pago tu boleto, porque en ese entonces pues también no tenía la solvencia económica. Te pago el boleto, vente con la niña, pasa una semana con nosotros y en lo que piensas tú que decides, ¿no? Así fue. Regresé a Mérida el 24 de diciembre y regresé solo a pelear. Seguíamos peleando, me empezó a decir un montón de cosas, fue horrible y íbamos a pasar el 24 en casa de su mamá y yo le dije, ¿sabes qué? No quiero ir. No quiero ir. ¿Cómo no vas a ir? Pues yo me llevo a la niña y que no sé qué. Llévatela, pero yo no me vas a obligar a ir. Efectivamente me dejó sola. Yo me puse a llorar mucho y al día siguiente le pedí el divorcio. Ya formalmente, oficialmente así de que quiero el divorcio, ya no quiero nada que me una contigo. ¿No? Porque yo ya no aguantaba y le dije, dame una semana antes de que inicie el año, yo saco mis cosas de aquí, pero yo ya no quiero tener ni una relación contigo. Como papás, sí, porque al final pues tenemos algo en común, que es una niña que hay que ver por ella. Claro. Que al final nunca tuvo una preocupación genuina hacia nuestra hija, ¿no? Nos divorciamos, bueno, nos separamos, él pensando, ya sabes, el típico es que tienes a otro y que no sé qué y no piensas en la niña. El león cree que todos son de su condición. No piensas en la niña, en el daño que le estás haciendo de quitarle a su papá a un lado, ya sabes, ¿no? Y me dijo, es que tú no eres nada, no puedes verla porque mira, estás en depresión, estás tomando antidepresivos, te la voy a quitar. O sea, era como que tú no la puedes tener, pero yo sí me voy a hacer cargo de ella. La cantaleta que siempre te dan que dicen que una no puede, ¿no? Exacto. Que una no puede que porque está loca, ¿no? Uno no estaba loca hasta que tuvo esa relación. Nos hacen locas. Nos enloquecen con todo lo que hacen. Y bueno, van a hacer el cuento largo. Nos separamos. No sé cómo Diosito, el destino, lo que sea que ustedes crean. Mis tíos llegaron porque se dieron cuenta que ya había pedido el divorcio y que tenía que mover mis cosas. Me iba a regresar con mis papás con la cola entre las patas, esperando un te lo dije. Y no sé, algo en el destino y me dijo, vayan a este mercado a cenar. Y fuimos, tenía 3 días de haberle pedido el divorcio y ya estaba con alguien. Me la encontré en el mercado con alguien. Y estuvo bien chistoso porque mi hija le dijo, papá,
y fue a correr tras de él y le estaba con la otra chica. Entonces yo no sé si le había dicho que tenía hijos, la verdad. Si tenía esposa. No sé, la verdad no no quise decir nada. Entonces yo no te voy a decir nada, no voy a hacer un escándalo frente al público. Yo me fui corriendo llorando, ya sabes, porque pues sí. Y es así como, vamos a ser francos, no sales en 3 días con alguien así nada más, ya lo traes desde antes, ¿no? Y bueno, empezó el proceso de divorcio. Cuando empezamos el proceso de divorcio, por el tipo de violencia que habíamos vivido, yo ya tenía una carpeta de violencia y luego cuando abrimos la carpeta ahora sí que de divorcio, anexamos esa carpeta de violencia como, pues ahora sí que como parte de los hechos, porque yo sí fui al juzgado, sí me tomaron las fotos de los moretones, de todos, así hubo una evidencia de la violencia física. Entonces, el régimen de convivencia lo empezamos a hacer en los centros de convivencia familiar, ¿no? Mi abogada en ese entonces, que en paz descanse, él solicitó que yo no estaba negada a que conviva con él, pero por los antecedentes sí prefería que en el proceso nos viéramos en el centro de convivencia. Entonces yo iba en Progreso, todos los domingos tenía que traer a la niña, creo que en Juan Pablo es el centro de convivencia, si no me equivoco, antes. Sí, era antes, ya no. Bueno, ahorita no sé porque realmente ya llevan muchos años sin convivir. Cuando pasamos ya ahora sí que en nuestra primer encaramiento en el juicio, que es en el tercer juzgado familiar, empezamos a acordar, obviamente te quedas divorciado porque es decisión de los dos, y ahora, ¿qué onda? La pensión, la convivencia, ¿no? Entonces dictaminamos una pensión, yo ya estaba pidiendo un poco más, menos, que porque alegando que tenía otros 2 hijos que mantener y que no tenía un trabajo fijo. Entonces los mismos pretextos que muchos de la colectiva ponen: no tengo un trabajo fijo, tengo otra familia que alimentar, no me alcanza, no sé qué voy a hacer, bla, 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 lo mínimo. Y la realidad es que a veces una por paz mental dice: si me vas a dar esto, dámelo, pero dámelo, o sea, ya vamos a dejar las cosas en paz, ¿no? Sí, que eso se acabe y ya podamos continuar con lo que sigue. Sí, porque ellos piensan que cuando peleamos una pensión, la peleamos para nosotros, pero no se dan cuenta que también, o sea, las responsabilidades nunca son compartidas cuando hay un proceso de divorcio. O sea, quien se queda de la crianza, de la educación, de ver que los niños sí están enfermos y tienen necesidades de la escuela y todo, pues es ¿no? Que esa parte de la maternidad, cuando uno se separa, no es recompensada. Ni siquiera es acompañada por esos deudores, ¿no? Te enfermas y ¿qué? ¿Y quién cuida al niño, no? Ajá. 1, 2, la realización que muchas veces olvidamos, ¿no? Después de una separación y que una queda sola. Porque nuestra realización como mujeres se queda así, aislada, ni siquiera es una opción, o sea, ya no es una opción tu realización profesional, tu realización como mujer, continuar con tu vida, volver a encontrar una pareja, cuando te das cuenta que ellos a los meses, yo en mi proceso de divorcio ya tenía otra pareja. Bueno, desde antes, ¿no? Sí, o sea, Desde el mercado. entonces... antes del mercado. comiendo sus taquitos y yo comiendo allá tragando mi enojo y mi frustración y todo. Entonces... Pues el dolor de la traición también, porque pues duele, sí. Sí, duele. O sea, aun cuando yo ya había solicitado a él, no formalmente, a él el divorcio, y luego que te digan, es que seguro ya tienes a alguien, 3 días después lo encuentras con alguien, es como, a ver, o sea, ¿a quién le quieres ver la cara, no? Entonces empezamos el proceso lo metí en febrero. Siento que mi proceso fue muy rápido en los juzgados, porque en julio, que casualmente en nuestra primera audiencia cayó el día del cumpleaños de mi hija. Entonces, en la mañana en el juzgado y luego celebrando con mi bebé. Entonces, ahora sí que tratamos de llevar las cosas en paz, ¿no? Cuando terminó la audiencia y todo, me mandó un mensaje de: muchas gracias por todo este tiempo que vivimos juntos, ya sabes, ¿no? La misma cantaleta. Y yo, pues mira, lo que vivamos o lo que vivimos, pues ya es cosa del pasado. Ahora nos toca un presente que hay que salir adelante, que es ver por nuestra hija, ¿no? Los primeros meses, todo bien, Silo, todo bien, como si fuera un papá responsable. Pero luego, ¿qué pasaba? Oye,
este fin de semana te toca la niña. ¿A qué hora vienes por ella? ¿Y a qué hora me la traes? ¿No? No sé, te aviso. Oye, mañana es tu día, ¿siempre vas a venir por ella? No sé, te aviso. O no te avisa, ¿no? Entonces, yo ya era una persona que ya le insistía a él empezar con las visitas. Mi hija todavía no era consciente porque en ese entonces tenía 2 añitos, más o menos. Sí, 2 añitos. Pero todavía no era consciente de, pues mamá y papá están separados. Como que todavía no le hacía clic, ¿no? De que mis papás están divorciados. Y el lapso de tiempo, que ahora ya viene el fin de semana, voy con mi papá. Pero fíjate que ella sí lo esperaba. O sea, sí decía, ya voy a ir a visitar a mi papá. Porque él a veces le decía, sí, voy a ir por ti, que no sé qué. Y luego no llegaba. Lo que hacen todos. Entonces, sí. a ella ya le dolía de que, pues, ¿para qué me he visto si luego él no va a venir? ¿Y tú qué le respondes a tu hijo? Se van dando cuenta. O sea, yo soy una mamá que piensa que no le puedo crear falsas expectativas a mi hija de un papá que no existe, ¿no? Pasó que un día, a veces se la llevaba y me dejaba de contestar los mensajes cuando ella cuando él lo tenía. Un día prácticamente me amenazó, no te la voy a devolver. Y entonces mis pelos quedan así. De hecho, es un poco de parte de la ansiedad que yo vivo día con día, de saber dónde está mi hija. No es tratar de controlar dónde está, sino después de lo que vives y todas esas marcas que te deja el pasado, esas experiencias. Claro, las secuelas de la violencia, de las cuales tampoco hablamos y tampoco nadie nos dice que sigue después realmente, porque ya lo dejaste, ya no te pega, no pasa nada, ya no violenta a tu hija ni a ti, o sea, todo está bien, ¿no? Y no es así, la violencia deja muchas secuelas. Y no nos damos cuenta que aún separados, porque tú puedes legalmente estar separado de esa persona, pero aún separados, él te puede seguir violentando. Claro. Esa persona te puede seguir violentando con tu hijo, te puede seguir violentando a ti como persona. Yo recuerdo que cuando le pedí el divorcio, él me dijo, es que tú estás estancada, digo, tú no vales nada como mujer, ¿no? Tú estás por los suelos. Y yo le contesté que sí, efectivamente estaba por los suelos y estaba estancada, porque él era un ancla que no me permitía subir, que él no me permitía flotar y que yo me estaba cortando esa ancla para yo poder salir otra vez adelante y recuperar a la persona que yo había perdido, que es alguien importante, que soy yo misma. Por ahí, yo no sé qué traen los diciembres con nosotros, que creo que es el parteaguas para que algo explote. Me entregan a mi niña llorando ese día, sucia. Bueno, le hablo, que no sé quién le dijo que era fea y que no valía nada. Entonces, mi hija también cuando iba y convivía con X personas, que no me decía con quién, yo no sé qué ideas le metían a mi hija también en la cabeza de ella, ¿no? Que es morenita, porque es morenita. O sea, ya era una violencia que le estaba afectando a mi hija emocionalmente. Entonces, tú me la entregas llorando. Y lo único que dije, oye, fíjate, le hablé, la niña me está diciendo esto, por favor, háblale y dile que no es cierto. O sea, ayúdame a desmentir esto que él me está diciendo. Me dijo, no tengo tiempo para tus tonterías, me dijo otra palabra, tonterías, y me colgó. Y dije, a este no le interesa a su hija para nada. Le mandé un mensaje diciéndole que no me parecía la manera en cómo estaba llevando las cosas. Me molesté mucho conmigo misma porque yo era muy insistente con él de, oye, te toca, oye, ven a verla, oye, te la llevo a Mérida. O sea, porque nosotros vivíamos en Progreso, te la llevo a Mérida, me quedo esperando y ya luego yo regreso. O sea, ni siquiera tú tienes que ir a Progreso a buscarla. O sea, siempre buscaba maneras de facilitarle que él ejerzca esa paternidad, ¿no? Pero cuando me di cuenta que él no quería realmente ejercerla, yo le dije a él, yo no puedo ejercer tu paternidad. Si tú no quieres ejercer tu paternidad, es muy tu problema, pero no me la eches a mí. Te lo he hecho tan fácil, porque los hombres quieren todo así, en bandeja de plata. Sobre todo esos deudores alimenticios, lo quieren todo fácil. Sí, pero también es una cuestión cultural, sociocultural, porque a nosotros nos educan para facilitarles las cosas a los hombres.
O sea, no es nada más que ellos la quieren fácil. Ellos saben que la van a tener fácil, o eso es lo que creen, ¿no? Que la van a tener fácil, ¿por qué? Porque para eso son las mujeres. Para facilitar. Exacto, ese es el sistema patriarcal. Entonces nosotras hemos sido crecidas, ya sea inconsciente o conscientemente, de que justamente eso es lo que tenemos que hacer, facilitarles las cosas a los hombres para que ellos puedan hacer y deshacer pues a su antojo, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. Pasó esto, por recomendaciones de mi psicóloga me dijo, ¿sabes qué, Beatriz? Bloquéalo de WhatsApp, porque el WhatsApp hace que le escribas a cada rato cómo está la niña, le mandes fotos y todo. Si él realmente quiere saber de su hija, él te va a marcar. Y algo así le dije antes de bloquearlo. Cuando quieras saber de la niña, yo no te estoy prohibiendo verla, que es algo que siempre le he dicho hasta el día de hoy. Yo no te estoy prohibiendo saber cómo está ella. Si tú quieres saber de ella, háblame, ¿no? Pero yo no puedo seguir dando ese extra que tú no das, porque una se agota de querer que su hija tenga un papá de verdad. Y yo creo que también eso, que es algo que no hablamos, cuando intentamos que un papá sea presente, también es como una parte de culpabilidad que nosotros tenemos al haber elegido la pareja en ese momento que elegimos. Pensamos que elegimos mal, pero algo que estábamos conversando fuera de cámaras es que sí, nosotros elegimos una pareja, porque es algo que dicen, es que ustedes lo eligieron, ¿no? En Facebook siempre veo que están bombardeándonos, ¿no? Aguántate, tú lo elegiste. Manténlo, tú puedes. Entonces, Y si ellos, ¿no? Te dicen, hola, mucho gusto, ¿cómo estás, Beatriz? Pues yo quiero andar contigo. Fíjate voy que a soy hacer- bien irresponsable. Tengo 2 matrimonios, tengo 2 parejas antes con quienes tengo hijos. La verdad no los mantengo porque no me importan los hijos. Y también estuve casado y me divorcié porque pues ya ves que las viejas están locas, incluyéndote. Entonces, si nos hablaran con sinceridad, la cosa sería tengan por distinta. seguro que no vamos a tener esa relación con esas personas. Definitivamente. Porque además también hay un factor que hemos estado mencionando muchas veces aquí, que es los perfiles de estas personas, ¿no? Son gente narcisista. Totalmente. Entonces, un violentador narcisista, o sea, un violentador vicario, que pues es narcisista, pues, hace todo eso. Y lo que menos va a hacer es mostrar quién es, sino al contrario, ¿no? Yo siento que cuando los conocemos y hasta que estamos encerradas en la relación, es porque desplegan como las colas Los de los pavos pavos reales. reales. Y entonces tú te fijas y dices, ay, qué bonitos coloritos y que estén, ay, mira qué lindo, y aquí estos matices, ¿no? Entonces te fijas de eso, pero no te das cuenta que adelante tiene un pico y que tiene garras, ¿no? Y qué te puede hacer. Entonces, esa parte de los narcisistas, y pues no es que los elijamos malos, ellos eligen ser malos padres, ¿no? Y a veces Exacto, vienen se siendo muestran malos padres. diferentes. Como tú Exacto. decías, ¿no? O sea, ella decía, él iba por la niña, se encargaba de la niña, veía a la niña, pero cuando al separarse de la niña, se Y, fumó. exacto. O sea, Y con no hace decirte, absolutamente nada. para no hacerte el cuento largo, que creo que es una historia sumamente larga, estamos hablando de casi 7 años, él se fue a Canadá sin un aviso, obviamente, al juzgado de que se fue a Canadá. Eso es un abandono total. No deposita, y si depositaba 1 o 2 pensiones cada que se acordaba que tenía una hija. No ha sido realmente alguien que ha sido presente. Y ahora que mi hija tiene 9 años, he hablado con ella porque ella luego hacen la relación de, oye, pero si mi amigo tiene un papá y una mamá, ¿por qué tú no tienes a mi papá al lado? Entonces empiezas a hablar, no, hija, pues sí, es que sí tienes un papá, pero vive en otro lugar y pues fíjate que mamá y papá no se entendieron. O sea, buscar inclusive ese apoyo psicológico para que poder tratar bien este tema con los niños que son, como digo, y como siempre lo voy a repetir, son los que menos tienen la culpa. He intentado en estos años, sobre todo en estos últimos 2-3 años, de mantener una comunicación con él. De hecho, empezamos a volver a tener comunicación porque mi hija pidió hablar con él. Entonces yo lo busqué como para ver, oye, ¿quieres conocer a tu hija? Porque, ojo, no la conoce. O sea, él la vio 2 La ha años, visto. pero no es que la conozca. O sea, no la conoce. Empezaron a medio hablar otra vez, porque hay algo que siempre me dice Silo y que es muy importante señalar. La pensión alimenticia no está condicionada a la convivencia familiar, ¿no? Una cosa es la pensión, que es algo que como mujer sí o sí tenemos que pelear porque es el derecho de nuestro infante,
no es para nosotros, es para nuestro infante y para las necesidades que el infante tiene. Y otra cosa es la convivencia familiar. Empezaron a hablar por llamadas, pero digamos que él estaba en una situación un poco delicada emocionalmente y yo sentía que agarraba a mi hija como su bolsa emocional, ¿no? Con sus salvavidas. Como su salvavidas. Me siento mal, tengo un hijo, ay, vamos a hablar con él otra vez, pero cuando todo estaba bien, ¡pum!, desaparece. Algo que me prendió el foco, que es algo en lo que tengo que trabajar, es que él empezó un proceso de nacionalidad canadiense y empezó a pedirme los documentos de mi hija, ¿no? Obviamente, como le decía, no puedo negarle un acta de nacimiento y una CURP porque eso lo descarga en línea. Pero ojo, si te están pidiendo tu INE, si te están pidiendo un comprobante de domicilio, si te piden que lleves a tu hija a hacerle exámenes a otra ciudad, que le digas el peso, la talla, cuánto mide y todo, eso es algo más allá que solo voy a comprobar que tengo una hija en México. Cuando yo me puse, porque además él exigía que yo le entregue los papeles, porque él quería que yo le mande a la niña ya a Canadá a vivir con él, y es como que, oye, yo no te la voy a mandar, no te conoce, no, para nada. O sea, ¿cómo en tu cabeza se te ocurre? Estás pensando en ti más que en la niña. Exacto. Porque tú no sabes el daño emocional que le vas a ocasionar a la niña el hecho de tenerla en un lugar que no es su entorno, no es su entorno. Pierde su madre, pierde su familia, pierde su escuela, pierde su ciudad, pierde su casa, pierde su cultura, todo. Y le entres a uno nuevo, en un ambiente nuevo donde no es como que te haya conocido anteriormente y haya convivido y sepa cómo eres tú, ¿no? Bueno, tuvimos una serie de discusiones, por eso empecé a ver otra vez el proceso legal. Íbamos a meter los procesos, mi abogado se fallece lamentablemente, ya no pude continuar con el proceso. Pasaron una serie de cosas en mi vida también que no había podido lograr ver esa parte de darle seguimiento, pero yo sí me molesté. Y yo ya no soy una que se queda callada. Yo me puse hacia el brinco de que, hey, ¿por qué me estás pidiendo esto? Son mis documentos personales. No, discúlpame, no te los puedo dar. No te puedo negar los de tu hija, pero sí te puedo negar los míos, porque no tiene nada que ver. Piensa mal y aceptarás. Y si me falsifica la firma diciendo que yo sí le cedo todo de la niña, pensando así, súper mal, porque han habido casos. Entonces nos peleamos y empezamos a discutir, a gritarnos por llamadas. Yo ya estaba muy enojada y me sentí muy frustrada porque siempre caía en lo que él quería. O sea, como que terminar, aun cuando estábamos divorciados, que ya llevamos tantos años divorciados, siempre termino haciendo lo que él quiere, como él lo quiere y cuando él lo quiere. ¿Por qué? Y es allá cuando una debe de saber que ya tiene que poner un alto. Sí, pero es importante que justamente cuando hacemos esto, cuando nos damos cuenta que seguimos haciendo lo mismo, pero ya sé que no lo quiero hacer, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Es como que estás dividida, ¿no? Entonces, justamente hay que tomar mucha atención cuando estamos en esa situación, porque son los anclajes, ¿no? Yo le digo los grilletes que ponen en nuestra mente los violentadores vicarios, o sea, narcisistas, sociópatas o psicópatas, que justamente hacen que aunque ellos estén lejos, simplemente con el hecho de existir o de llamar o de mandar un mensaje, saben que estás totalmente articulada y manipulada para que hagas o acabes haciendo lo que ellos hacen, ¿no? Entonces eso es bien importante recalcarlo porque pareciera que no tuviéramos tal vez voluntad o que queremos seguir en lo mismo o que no hemos terminado esa relación, pero es muy, muy importante. Esto es parte de la secuela de la violencia. De la violencia narcisista con una persona de este perfil y que lo que es importante es tomar una terapia enfocada en supervivencia, ¿no? De una relación violenta narcisista. Totalmente. No es como las terapias las normales, otras terapias, ¿no? Vamos a decirle las otras terapias, por no decir normal a normal, pero sí eso es importante. Sí, yo creo que es algo que nos olvidamos o que no vemos ese tipo de violencia, porque la tenemos tan normalizada en nuestras vidas que no nos damos cuenta que eso también es una manera, la manipulación es una violencia, y no nos damos cuenta que estas personas narcisistas son tan inteligentes para manipular tus emociones, para manipular tus decisiones, lo que haces. Y a mí creo que en este punto, que es lo que más me pesa, es, deja tú la parte económica que a nosotras nos pesa, la parte emocional de mi hija,
¿no? De decirle, Chispas, o sea, ¿cómo le explico qué es él? O sea, yo este año tuve que abrirme con ella y decirle, hija, perdón que te lo diga, yo sé que te voy a romper el corazón, pero no quiero crearte una falsa expectativa de algo que no existe, Exacto. ¿no? Porque, ojo, eso es bien importante. Decirle la verdad a las infancias no quiere decir que estemos hablando mal del padre. Totalmente. Es un derecho que todos tenemos, el derecho a la identidad y el acceso a la información. Y parte de justamente contar las historias de donde vienen nuestras infancias es parte de sus derechos. Eso sí, ahí cambia cómo lo vamos a contar. Y es bien importante que busquen la atención y la asesoría de una persona en salud mental, en una persona tal vez una abogada, para que les pueda decir de qué manera enfrentarlo y enfocarlo. Porque además el reto es doble de las personas que estamos sobreviviendo a abuso narcisista, porque no nada más es yo tengo que buscar recuperar mi salud mental y emocional por esta violencia narcisista con este psicópata narcisista, ¿no? ¿Cómo le dices a un niño? ¿Y cómo haces que enfoque su vida? Porque ese niño se va a tener que proteger el resto de su vida hasta que se muera ese padre del abuso narcisista, porque después cuando terminan con nosotras o a la par o en el inter empiezan a abusar de nuestras infancias, porque justamente estos perfiles ven a las personas como cosas, no las ven como personas. Entonces a mí me da lo mismo estar fastidiando la vida a ti que fastidiarle a un niño de 3 años, que a uno de 10, que a uno de 15, ¿no? O sea, viene ese reto, ¿no? Para las mamás que están en ese punto. Y pues muchas gracias por haber estado aquí. No, hombre, muchísimas. Sí, digo, hay muchas cosas por hablar y yo sí quiero incentivar a las mujeres a que alcen la voz, que se unan, que sigan la página de la Ley Sabina contra deudores en Yucatán. Acérquense con Silo, con Ale. Ellas son unas personas que siempre nos apoyan en todas nuestras, ahora sí que nuestras dudas. Hay una comunidad muy bonita que se respeta y que esperemos que siga así. Entonces, sí les invito que no se callen. Si ustedes están viviendo una violencia o si algo les resonó de este tipo de violencia, ahora sí, de narcisistas, acérquense con especialistas, acérquense con nosotras, platiquen, porque creo que para eso estamos nosotras, para apoyarnos, ¿no? Claro. Y algo muy importante que dijiste, Beatriz, que me llamó mucho la atención, cada vez que sean parte de violentadas, denuncien, porque las carpetas se unen. Entonces, la violencia que viviste antes de tu matrimonio, durante de tu matrimonio, y además, ahora con tu infancia. Entonces, yo digo, porque como bien dicen, ¿quién lo sabe? ¿Solo tú lo sabes? Bueno, pues ahora denunciar. Sí, porque luego vamos para proteger a los menores al juzgado y dice, ajá, ¿y qué? ¿Y qué pues, pasó? Ajá. ¿Y dónde están los antecedentes? ¿Denunció? No, pues no denunció. Entonces, pues, ¿dónde, no? Y es muy importante lo que dice Ale, hay que denunciar porque estas carpetas se integran al expediente de lo familiar y es la única manera para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes contra el abuso de sus padres, que son justamente estos perfiles, agresores vicarios y violentadores narcisistas. Pues muchas gracias, Ale. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Gracias, Silo. Beatriz. Gracias, Ale. Estamos Búsquenos en en Facebook, Ley Sabina contra Deudores Alimentarios Yucatán, Deudores Alimentarios Mérida y síganos aquí por La Quimbomba Radio, nuestra casa productora. Hasta luego.